Continuamos. Canal UNAD TV en Red. Bien, volvemos en este tema de la educación soportada en valores, la axiología, la ética del ser humano. ¿Es posible ello en escenarios como la educación a distancia, como la educación virtual, con el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, doctor Salazar? Sí es posible, pero con una condición, de no confundir educación con transmisión de meros contenidos. De acuerdo. Porque la educación a distancia en estos escenarios tecnológicos es también formación. Es decir, es posible formar con tecnologías. Es posible también generar valores integrales de educación en los escenarios virtuales. De lo contrario, creo que no existirían estas tendencias. La universidad pretende ser en el país una muestra, un testimonio de esos procesos. Pero yo también quisiera aprovechar esta pregunta para preguntar al doctor Leiva lo siguiente. En los países desarrollados y no desarrollados de hoy, el apoyo del Estado, por ejemplo, en la conectividad para el acceso a Internet, en la creación de condiciones de equipos y de infraestructura, es fundamental como un paso para la generación de valores y de valores agregados a la cultura, a la educación. Si usted fuera presidente de la República, ¿qué esperaríamos los colombianos en materia de conectividad, en materia de infraestructura, para facilitar procesos de formación en estos escenarios virtuales? A ver, es una pregunta que lo abarca todo desde el punto de vista de la comunicación de la educación, desde la educación personalizada, profesor-alumno allí, hasta la educación a distancia. Y usted ha hablado de los países desarrollados y otros. A mí me ha correspondido ver, por ejemplo, los programas de la Universidad a Distancia Española, que es absolutamente gigantesca desde el punto de vista de la asistencia de la gente. Ellos no solamente están en España, sino van a otros países a ponerse en contacto con los alumnos que reciben educación a distancia, para hablar de un país desarrollado y para hablar de un país como el nuestro, de nuestra propia situación. También tuve la ocasión de visitar y de estar muchas horas en la Universidad a Distancia en Costa Rica, y la verdad es que el Estado les da todas las condiciones, no solamente unas magníficas instalaciones desde el punto de vista de la obra civil, sino desde el punto de vista tecnológico. Y estamos hablando de tecnología de punta. Correcto. Pero no es solamente la utilización de la tecnología de punta para que por allá lejos puedan hacer un programa y desarrollarlo. Ya a través del Internet o de cualquier otro mecanismo, el Internet hoy es una figura relativamente nueva. Yo conocí los procesos de esas dos universidades en etapas distintas y anteriores a estas, sino que en la medida en que le procura la utilización de la tecnología de punta al receptor de la educación, permanentemente va capacitando al profesor. Es decir, cuando se habla de la enseñanza, no se debe hablar de la enseñanza exclusivamente de quién es el receptor, el estudiante, sino de quien enseña. Porque un abogado enseñando a distancia, un economista enseñando a distancia, en ocasiones no sabe manejar el instrumento con el cual se comunica, porque ya no es simplemente yo le mando esto a usted para que aprenda, sino le dice al alumno, y si usted no entiende, me encuentra en mi oficina de tales a tales horas. Entonces el profesor tiene que estar en las condiciones en las intelectuales de preparación tecnológica y tener los instrumentos necesarios para agilizar su enseñanza, además con programas altamente especializados, porque para ingeniería el profesor tiene que saber cómo se hace esto o cómo se maneja una plana de arquitectura. Eso lo he tenido que ver yo y lo he tenido que sufrir de alguna manera.
porque me metí a hacer un doctorado a distancia en donde había unos profesores que venían de España y dictaban su clase, sus módulos, eran módulos durante 10 días, muy intensos, y después le decían a uno, chao bambino, pero usted está conectado el lunes. Sí, señor. ¿Sí me explico? Así es. Y ponían unos problemas, lo mío en economía, sobre las empresas y sus crisis y demás, y había que estar en un diálogo que sin duda no solamente constituía el aprovechamiento de unos conocimientos del profesor, sino que como alumno también ponía a pensar al profesor y él a su vez tenía que aprender. Pero a propósito de los valores, yo creo que sí, se puede perfectamente establecer una categoría de valores y mantenerlos a través de estas comunicaciones alumno-profesor, sobre la base de que pues, lo ético es fundamental. Alguien en alguna época me decía, tenga presente que a través de la ciencia se llega a la verdad. Entonces, esa verdad tiene que ser útil, hay que desarrollarla a través de la tecnología, pero no para hacer el mal, sino para efectos de trascender a la comunidad, es decir, desde el punto de vista del conocimiento y de las distintas profesiones siempre se mantiene una serie de valores que deben trascender ya en el ejercicio diario de lo que uno ha aprendido. Vamos a un corte para mensajes institucionales y ya continuamos en esta serie de candidatos a la presidencia UNAD 2010. Ya regresamos con Canal UNAD TV en Red.